tal? Bienvenidos a un nuevo espacio de revista Mercados y Tendencias y por supuesto también de revista IT Now. Esta vez estaremos tocando un tema por demás interesante en la actualidad. Estamos hablando específicamente de las telecomunicaciones y la conectividad y el desarrollo social transformando estas telecomunicaciones específicamente en Guatemala. Pero para ello tenemos un invitado especial. Estamos hablando de Carlos Navarrete, CEO de Tigo Guatemala. Muy buenos días, Carlos, para que pues nos podamos presentar. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Luisa. Gracias por el espacio y un honor estar en tu aire, en tu programa. Gracias, muy amable. Pues bienvenido y gracias también por el espacio que nos brindó para poder abordar este tema que en la actualidad pues es muy importante. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar pues consultando cómo las telecomunicaciones han transformado el mundo en el transcurso de los años. Hablemos de años atrás que no nos imaginábamos cómo íbamos a estar en la actualidad tan conectados y cuáles han sido esos cambios que ustedes, pues inmersos en este mundo, han percibido. Gracias, Luisa. Pues mira, creo que para todos es evidente que la necesidad de comunicarse eh, eh, es, 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 eh, es imperativa para el día a día, para organizar nuestras vidas en lo personal, para organizar nuestro trabajo, nuestras labores, cualquiera que sea uno empresario, trabajar por su cuenta o trabajar dentro de una compañía. El tema de telecomunicaciones es extremadamente vital, ¿sí? Para el día a día. En este mundo siempre se ha requerido la comunicación, pero particularmente ahora se requiere inmediatez en la comunicación y se requiere movilidad y flexibilidad, te diría, ¿no? Mismo ahora esta entrevista la estamos haciendo vía remota y no hubo necesidad de que nos tuviéramos que reunir en un mismo punto, ¿no? Lo hacemos cada quien desde su lugar de trabajo y tiene la inmediatez y la rapidez al mismo, por igual que si hubiera sido presencial, ¿no? Nuestra llamada. Yo te diría que las telecomunicaciones han atravesado, ha sido todo un viaje desde hace cerca de 25 a 30 años, comienza todo esto. Con diferentes tecnologías, ¿no? Tú te recordarás que se utilizaba el teléfono, las redes eran análogas, y bueno, la gente cuando empezaba a hablar por teléfono de casa a casa era una maravilla, pero cuando te salías a la calle, pues nadie te podía localizar. Los que tenemos más de 40 años sabemos que el uso del teléfono de casa era lo que más se utilizaba, o la oficina. Hoy en día eso es, prácticamente ya no lo usarás. Yo te aseguro que tu teléfono de casa o oficina ni te lo sabes, porque realmente lo que usas es el teléfono celular. Y yo te diría que además llamarle teléfono a este dispositivo, creo que le queda corto el nombre, porque es un superordenador. En realidad es un smartphone, pero es un superordenador que te organiza no solamente una llamada, sino te organiza todo, ¿no? Tus fotografías, tus recuerdos, tus mensajes, tus redes sociales, la manera en la que te informas y la manera en la que te comunicas con el mundo. Yo creo que la necesidad de conectarse a lo largo del tiempo ha venido transformándose y cambiando. Empezamos, por ejemplo, con redes móviles y solamente se llamaba a la gente, lo cual ya era maravilloso hacerlo en la calle. Para eso hubo que invertir en espectro, hubo que invertir en redes para que donde quiera que estés, pues había una antena que te cubría y te daba una señal de telefonía. Más adelante empezamos con mensajitos, se recordarán de los mensajitos, que también era una manera muy creativa de comunicarse y no tan invasiva como una llamada telefónica, ¿no? Yo te diría que años más tarde lo que empieza a suceder es que las redes empiezan a explotar con otros usos, particularmente la invención del smartphone, que se convierte pues en una pantalla. Eso realmente empieza a revolucionar todo, porque el uso de datos de un smartphone es muy alto, mucho más alto que una llamada telefónica. Nosotros en Tigo hemos tenido que estar invirtiendo año con año por las últimas, te diría, 2 décadas. Llevamos 20 años de inversión intensiva, no solamente en torres de telecomunicaciones para lograr cobertura, pero también en esas redes digitales para lograr que cuando llegue la tecnología, la gente en Guatemala pueda disfrutar de esa tecnología. Por ejemplo, cuando se inventó el smartphone,
No es que en Guatemala no que en estuviéramos Guatemala no listos y estuviéramos entonces en sí, Estados en Unidos Estados podía surgir Unidos el podía smartphone, pero en surgir el Guatemala smartphone, no. pero en Guatemala no. La realidad La es que realidad es que Tigo ha estado Tigo ha estado adelante de esos cambios, adelante de esos cambios, preparando sus preparando redes sus para redes lograr, para lograr, eh, eh, perdón, estoy escuchando un perdón, poco de estoy eco. escuchando un poco de Nosotros hemos estado nosotros hemos preparando las estado redes preparando las redes anticipadamente para que anticipadamente cuando venga para la que nueva cuando venga la tecnología, nueva tecnología, pues pues se los pueda, usuarios puedan los disfrutar de usuarios la puedan misma disfrutar de la tecnología. misma tecnología. Cuando tú miras el Cuando uso tú de miras el datos uso de en datos nuestras redes las en los redes en los últimos últimos 7 años, 7 años, pues prácticamente pues se han prácticamente multiplicado se han por 20. multiplicado por Es decir, 20. esas Es decir, carreteras esas digitales carreteras las hemos digitales tenido que las hemos tenido expandir que expandir todo el tiempo. todo el tiempo. Eh, Eh, yo te diría yo te diría que las inversiones de las estos son inversiones de altas. estos son altas. Nosotros invertimos Nosotros invertimos aproximadamente entre aproximadamente 180 a 200 180 a millones de 200 millones de dólares dólares anuales. anuales. Esto implica que invertimos 3,5 Invertimos millones de 3,5 dólares por millones de semana. dólares por semana. Y eso lo Y hacemos eso lo no solamente hacemos para que solamente toda la para que población toda esté la población cubierta, esté que hoy en día cubierta, que podemos hoy en día conectar al podemos conectar al 99% de los 99% de los guatemaltecos guatemaltecos con una llamada con y una en datos llamada podemos y en conectar datos casi al podemos conectar casi al 90% de ellos. 90% de ellos. Y esto es difícil de Y esto hacer, es difícil de requiere una hacer, inversión tiene una constante. inversión constante. También decirte que son También decirte que son inversiones inversiones en en tecnología de punta. tecnología de punta. Te voy a dar un Te voy a ejemplo. dar un Hay ejemplo. Hay comunidades comunidades alejadas en donde a veces alejadas ni siquiera existe un camino de cemento o de pavimento y donde hay que llegar por terracería. Y nosotros llegamos a esas comunidades, ponemos una torre y comunicamos a la comunidad. Lo que te quiero decir es que es que no creas que cuando conectamos cuando estas conectamos estas comunidades, comunidades, por el hecho de ser pequeñas, ponemos tecnología no de última generación. Por el contrario, ponemos una tecnología que sea prueba del futuro. Ponemos tecnología de punta, la misma que vas a encontrar en Europa, en la ciudad capital o en Estados Unidos, para que esos usuarios tengan una experiencia de primer. Es decir, le hacemos una carretera digital de primer mundo y la tecnología no es barata y por eso tenemos que invertir entre 180 a 200 millones de dólares cada año. Ahora, en la historia te diría estas inversiones y la barrera más grande de entrada a este sector es la inversión tan fuerte. Por lo mismo, nuestros tiempos de retorno de la inversión son largos. Nosotros no invertimos para recuperar en un año, invertimos para recuperar en las siguientes décadas. Y porque pensamos que vamos a estar aquí las siguientes décadas. Entonces, por lo mismo, como compañía de telecom, requerimos una certidumbre y una certeza jurídica importante. Cambiar las reglas a la mitad del juego es muy nocivo y eso bajaría la inversión, ¿va? Entonces requerimos certeza jurídica y en Guatemala la hemos encontrado hasta el momento. Y por eso es que invertimos cerca de 200 millones de dólares al año. Te diría, eso nos convierte en uno de los inversionistas más grandes del país, ¿va? De manera constante. Yo desde que tomé esta administración en el año 2022, hemos invertido cerca de 700 millones de dólares en infraestructura y también en espectro para operar. De acuerdo. Ahora bien, Carlos, esta respuesta nos lleva hacia otra línea donde precisamente estamos hablando de las inversiones que ustedes realizan y justo lo que usted estaba comentando, no importa qué tan pequeña o grande sea la comunidad o el espacio, ustedes realizan esta inversión. En esta misma línea, ¿cómo se ha trabajado para que Guatemala logre un estatus de empoderamiento tanto digital, pero a la vez social? Sí, mira, más allá del ámbito tecnológico, y no solamente un facilitador de servicios de tecnología, nosotros creemos que somos un agente estratégico del empoderamiento digital. Es decir, hay todo un desarrollo a partir de la conectividad. Cuando tú miras gente que está aislada del mundo porque no está conectada, realmente su potencial y sus capacidades se ven limitadas. El momento en el que tú le ofreces conectividad, empieza a tener un empoderamiento mucho más alto. La tecnología no se trata solamente de conectar dispositivos, sino también se trata de transformar vidas. Yo siempre he dicho que amo esta industria y amo trabajar en esta industria porque cada torre que ponemos no solamente conecta dispositivos y es un buen negocio para nosotros, pero cada torre que ponemos realmente transforma la vida de las personas, les da una oportunidad de conectarse al mundo, de educarse, también de entretenerse, pero abre una serie de posibilidades muy interesantes hacia el mundo, hacia la propia Guatemala, hacia la propia economía, para transformar su vida. Nosotros creemos que
esta conectividad, esta información también impulsa la equidad, es decir, pone en el mismo terreno y nivel el terreno para gente que no está informada, pues que tenga más información, que tenga más conocimiento. Hoy mucha gente se puede capacitar en N cantidad de temas, simplemente conectándose a Internet, viendo YouTube, viendo videos educativos, diferentes plataformas que ya existen, y lo pueden hacer desde un móvil, ni siquiera tienen que tener una computadora. Entonces, realmente es hacerlo de una manera accesible, llegar a los rincones más remotos de nuestra Guatemala y poder trasladar ese beneficio. Te hablaba un poquito de nuestra inversión, pues te diría, eso es lo que estamos haciendo, estamos convencidos de que el país requiere cada vez más conectividad, ya la conectividad que tiene es muy buena, la infraestructura física de Guatemala tiene sus retos, tiene sus problemas y muchas oportunidades. Pero la infraestructura digital que tiene Guatemala es espectacular. Creo que por eso nadie habla de eso, porque no da problemas. Es decir, la infraestructura digital que hemos puesto los agentes que competimos en este mercado es muy fuerte y hoy en día todos los guatemaltecos están conectados por eso. Mira, prueba de ello es que en el 2021, cuando llega la pandemia, y nos toma a todos de sorpresa. Te recordarás que todos migramos a trabajar de manera remota y estábamos listos porque las redes digitales estaban listas para hacerlo. Así es que te diría, eso también nos llena de orgullo, decir que la gente cambió sus hábitos de trabajo y un enabler enorme fue la tecnología. Yo creo que la pandemia nos forzó a poner a prueba esa conectividad y culturalmente cambiamos todos, es decir, empezamos a trabajar mucho más de manera remota y a ser mucho más eficientes. Entonces también la tecnología abre esa puerta de la eficiencia. No solamente pensemos en el consumidor final, pensemos también en las empresas, en los negocios, ¿no? Que acelera realmente su productividad y que a través de la conectividad pues encuentran mucha eficiencia, ¿no? Y justamente coincido con usted, Carlos, en el tema de que en las zonas rurales muchas veces o en la mayoría se encuentran en una desventaja y por supuesto esto implica que su desarrollo esté un poco menor que acá en la ciudad capital. Definitivamente las telecomunicaciones, la conectividad que ustedes están brindando está impactando directamente para el desarrollo de estas comunidades. Correcto. Mira, yo te platico que Guatemala tiene ciertas características muy interesantes, no solamente una población muy joven, pero cuando tú miras los índices de urbanización, Guatemala se encuentra posiblemente el más bajo de toda Latinoamérica. Es decir, es un país muy rural. Esto hace extremadamente importante la conectividad móvil, particularmente porque justamente al hecho de ser, en el momento que es muy rural y tienes una crisis en la infraestructura física, las redes digitales se vuelven esenciales para la vida. Y yo te decía, estamos invirtiendo fuerte en poder apoyar esas comunidades y no con tecnología regular, sino con tecnología de última generación. Nosotros sabemos que la población sigue creciendo y a veces esas áreas rurales van a ser rurales por un buen rato. Y por lo mismo, nosotros tenemos una cobertura muy interesante en Guatemala. Prácticamente tenemos 5,000 torres. Si tú te dieras a la tarea de comprar una torre todos los días, no terminas en un año. Es decir, 5,000 torres es un monto muy interesante. Estas son torres físicas, esas que se ven a veces en las carreteras y que tienen antenas arriba. Y tenemos más de 5,000. Y te diría que últimamente acabamos de aprobar un plan para que en los 18 siguientes meses vamos a continuar invirtiendo y vamos a poner 500 torres adicionales, donde más se requieren, que es el noroccidente del país. Hay otras zonas que requieren, pero te diría, noroccidente es una zona del país que genera una economía muy importante y es altamente rural. Y justamente vamos a ir a conectar a esas personas que más conectividad requieren. Ahora bien, en este caso, ¿qué servicios se han ido creando o bien se han ampliado de acuerdo a las necesidades del mercado y por supuesto también para estar a la vanguardia de la tecnología en la actualidad? Sí, mira, la realidad es que en Tigo estamos siempre muy al pendiente de nuestros clientes, tratando de entender sus necesidades. Normalmente sí estamos al pendiente de eso y obedecemos, es decir, reaccionamos a sus necesidades, pero yo diría que tratamos de ponernos antes de esas necesidades. Y te voy a poner un ejemplo.
En el 2017 aún había un volumen de teléfonos muy grande que no eran smartphones, sino eran lo que llamamos aquí en Guatemala frijolitos. Estaba lleno de frijolitos el mercado y todo el mundo decía, no, mira, es que un smartphone es muy caro, etcétera. ¿Qué pensábamos en Tigo Guatemala? Nosotros sabíamos que el futuro iba hacia los smartphones y que además el cambiar a una persona de un frijolito que te resuelve muchas cosas de comunicación, cambiarlo a un smartphone era multiplicarle las oportunidades. En Guatemala en ese momento Tigo lideró algo que llamamos la desfrijolización y era empujar los smartphones y que todo el mundo tuviera un smartphone. ¿Cómo lo hicimos? Pues pusimos smartphones a precios accesibles y antes de eso construimos una red para soportar el uso de smartphones, porque una red que soporta la llamada de voz no es la misma que se requiere para soportar datos, ¿sí? Y no solamente datos, hoy en día es mucho video, lo que tú y yo estamos haciendo, lo que tú miras en redes sociales, las noticias que ves, el YouTube con el que te entretienes o el Facebook con el que de pronto comercializas un producto, todo es mucho más visual y es mucho más video. Yo te diría que todo eso requiere anticiparse a las inversiones. Entonces, sí obedecemos a lo que el mercado requiere, pero te diría, tratamos de entender qué es lo que el mercado va a requerir en el futuro y nos preparamos desde ahora. Y ahí te pongo ejemplos. Por ejemplo, invertíamos en LTE, es decir, datos cuando la gente no estaba usando datos. Hoy en día estamos invirtiendo en 5G cuando la gente todavía no tiene dispositivos 5G. Pero nos estamos preparando para el futuro. No solamente en nuestras redes móviles, sino esto también en las redes fijas, como es fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica va a alcanzar velocidades altísimas y nos preparan para el futuro. Y esta fibra óptica la estamos poniendo por toda Guatemala para que el día de mañana, cuando la tecnología sigue escalando, pues estamos listos y el consumidor puede disfrutar en cualquier momento de esos avances. Yo diría que también hemos desarrollado servicios digitales muy personalizados, como paquetes móviles muy flexibles. Entendemos que en Guatemala hay una economía, hay muchos diferentes niveles económicos y hay gente que vive del día a día, hay gente que lo que genera el día es lo que gasta. Tenemos ese tipo de paquetes para esta gente que lo que trabajó en el día y cobró, pues en la noche pueda comprar una recarga y se pueda mantener comunicado. Hemos puesto servicios incluso financieros móviles en Guatemala, como es Tigo Money y herramientas empresariales que también, ¿no?, obedecen a las necesidades de los clientes empresariales, como de pronto servicios cloud, ciberseguridad, algunas soluciones para pequeñas y medianas empresas y también para grandes corporaciones. Yo te diría que además en línea con las nuevas demandas de conectividad, creemos que tenemos que impulsar iniciativas de educación digital. No solamente obedecemos a lo que la gente nos pide, sino tratamos de orientarlos en el consumo de esto. Por ejemplo, ciberseguridad es un tema, educación digital, ¿no? ¿Cuántos de nuestros hijos tienen acceso a las redes sociales? Y las redes sociales y el Internet tienen cosas muy positivas, pero puede también tener riesgos e información muy nociva o desinformación. Es por eso que tenemos algunas iniciativas que lo que buscan es educar también el uso responsable del Internet. Y educamos a maestros, niños y padres de familia, ¿no? Entonces yo te diría que cada nuevo servicio y expansión que realizamos no solamente tiene un objetivo de estar a la vanguardia y servir a nuestros clientes, sino también busca mejorar la experiencia del cliente, asegurar que más guatemaltecos puedan acceder a oportunidades que ofrece la comunidad y hacerlo esto de manera segura.